A ver, vamos a ver qué dice mi estimado. Yo no le voy a decir, como ustedes verán, que me dice falso pastor, hereje, no seas anticristo. No, no es necesario, ¿no? Creo que por ahí ya empieza perdiendo, porque no denota un carácter acorde a los principios bíblicos y eso ya deja mucho que desear, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar. No, no lo terminé de escuchar todo, así que con ustedes voy a escucharlo por primera vez por completo, ¿ya? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, es decir, los que sí han creído en el Evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, seremos transformados en el arrebatamiento antes de la tribulación. Bueno, mira, de verdad que es que no he podido contenerme. De verdad, no he podido contenerme. De verdad que es que me ha dado una risa Pues que no te escuchar a contengas, hombre. este pastor, que se pone pastor y su nombre. Me ha hecho una gracia escuchar sus 5 versículos que dicen que te vas a ir volando antes de la tribulación. La verdad es que me ha dado mucha gracia. No, 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 ahí, ahí empezamos mal, tremendamente mal. Dios mío. No solo por la falta de respeto, ¿no? Que nos hace ver de qué tipo de carácter es este hombre, sino porque inicia envenenando el pozo, ¿sí? Claramente es eso. Ya de entrada hizo varias falacias, ¿no? Ad hominem, envenenamiento del pozo, la del espantapájaros, ya hizo varias falacias. Primero, ¿por qué? Porque él dice que estamos enseñando que nos iremos volando. ¿Cuándo? Díganme ustedes, amados, ¿cuándo la doctrina de la tribulación o del arrebatamiento antes de la tribulación enseña que los creyentes irán volando? O sea, ahí nomás ya empezó mal. Me está informando de manera implícita, me está informando que no sabe nada de la doctrina pretribulacionista. No la conoce. Si él piensa que es eso, que nos iremos volando, está pues totalmente equivocado. De ahí ya partió mal. De verdad que es que esta gente, yo la verdad que es que, de verdad, yo siempre soy muy franco. Yo es que de verdad no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a esta gente. O sea, esto es ya el no a más. De verdad, ¿eh? Yo no sé cómo esta gente se pueden poner el título de pastor cuando no tienen ningún tipo de discernimiento. De verdad, ¿eh? Esto es auténticamente vergonzoso. No me extraña que luego los musulmanes y otra gente de esa estirpe se pongan a reírse de los cristianos diciéndoles que ni siquiera ellos mismos saben lo que dice sus Biblias. No me extraña nada, porque es que gracias a personas como este, que es la mayoría del mundo religioso, es que la gente que se hacen llamar cristianos no tiene ningún tipo de discernimiento. Lo que hemos visto... Aquí el varón nos va a hablar de discernimiento y esperemos que cuando vaya a la Biblia, al texto bíblico, muestre ese discernimiento de que tanto habla. Como les dije, ¿no? Ya de entrada está haciendo muchas falacias. Por ejemplo, está diciendo una falacia ad hominem al atacarnos a nosotros. En vez de ir rápidamente al argumento, ¿no? Y decir, oye, mire, este texto está siendo sacado de su contexto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por eso. No, él va directo a la persona. Y eso de entrada ya es una falacia terrible. Está envenenando el pozo, ¿no? Oye, por esta razón, mira, los ateos y los musulmanes se burlan de los cristianos. Señor, que yo sepa, cuando hay un incrédulo, un ateo, un agnóstico, miembro de cualquier religión, se burla por todo el contenido bíblico. Por todo el contenido bíblico. Por ejemplo, se burla de que Jesús sea Dios. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que todo el contenido bíblico esté mal? Por supuesto que no. Apelar al ridículo, ¿no? Apelar a que, oye, al romanticismo, oye, que por eso se nos burlan, no tiene ningún sentido aquí. Aquí deben empezar los argumentos bíblicos, ¿no? Entonces, los ateos y los miembros de otras religiones se van a burlar por cualquier cosa en la Biblia. Así que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Él cree en varias cosas en las cuales los demás también se burlan y eso no haría
que su enseñanza necesariamente esté mal, ¿no? O sea, vemos una terrible entrada. A ver, vamos a ver qué sigue diciendo. Esto en este vídeo ha sido un truco de magia barato y de verdad carente de cualquier tipo de sabiduría, en el cual estas personas que creen en el rapto antes de la tribulación. Qué brillante argumento. Oye, el argumento de la parte contraria es un truco de magia y encima barato. Otra falacia más. Él está apelando al ridículo. Él está tratando de poner la postura del contrario como algo pues irrisorio, algo ridículo, ¿no? Bueno, así cualquiera gana los debates, señor. Hasta ahora no hemos escuchado ningún argumento bíblico. Ahora, soy mago. ¿Cómo me van a llamar ahora, hermano? ¿No? Y eso que me llamo también David, aparte de Jonathan, depende de David Coffer, me van a decir ahora, ¿no? Oye, o sea, que alguien elabore, hermanos, una construcción argumental, ¿sí? Con algunos pasajes de la Biblia y que él quede pues asombrado de esto, no quiere decir que seamos magos, simplemente estamos siendo bíblicos. A la que se cumpla la escritura donde el apóstol Pedro decía que la gente torcería las epístolas de Pablo para su propia condenación, vemos como estas personas, para intentar que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, tienen que retorcer la escritura. Uy, se me fue la señal, pero un ratito. Pero él está intentando acusarnos de eisegesis. Está intentando decir que nosotros ponemos nuestras ideas en el pasaje, que hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Ahora, es interesante porque cité 5 versículos. Yo espero que él refute esos 5 versículos, porque los 5 versículos han sido bastante claros, pero hemos sacado 5 pasajes y solamente los hemos leído. Pero él dice que estás diciendo algo que la Biblia no dice. O sea, ¿cómo es esto posible? Yo saco un pasaje donde específicamente dice algo y luego dice, él no dice eso en la Biblia. Eso no se llama argumentación, ni siquiera refutación, no se acerca a refutación. Eso se llama negacionismo. Es como que usted pues hable con un testigo de Jehová, un unitario, y de repente usted le muestra, mira, acá habla de Dios el Padre, acá está Dios el Hijo, acá está Dios el Espíritu Santo, y esté clarísimo la interrelación que hay entre esas 3 personas en el pasaje. Pero ellos dicen, no veo eso, no dice eso. ¿Cómo se llama eso? Negacionismo. Eso no es refutación, señor. Sería bueno que mi estimado Elías Boanerges acuda a un centro de preparación, ¿no? Por lo menos una escuela básica para que sepa lo que es argumentación y lo que es refutación. Oye, espero que no se haya medido. A ver, vamos a ver. Condenación. Vemos como estas personas, para intentar que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, tienen que retorcer la escritura. No se preocupe, hermano, ahorita vamos a ver los 5 versículos, no se preocupe, estamos apenas entrando. ¿Eh? Pase la voz. Jonathan de voz, dice. Hasta Jonathan Potter, Dios mío, no puede ser posible. Hermanos, no sé qué está pasando, pero se para ahí. A ver, voy a adelantar un poquito a ver si continúa. Significa ira, significa... Ahí está, muy bien, a ver. Y aquí hemos visto cómo esta persona está cambiando ira, contexto, inventarse una interpretación que no tiene... A ver. Creo que mencionó contexto. Algo por ahí académico tiene que tener. Vamos a ver. La Biblia no dice retorcer la escritura. Retorcer la escritura. No sé por qué ahí se detiene, hermano. No sé por qué ahí se detiene. Como esta persona está cambiando ya. Ira, te lo está poniendo como que es la tribulación. Pero son 2 palabras que significan 2 cosas diferentes. Ya, tremendo. Lo que va a hacer aquí es justamente un anacronismo sin tomar en cuenta, número 1, el sincronismo y el diacronismo. Él va a intentar decir, estas palabritas tienen un significado y por lo que me parece, creo que va a apelar al Google. Terrible, hermano. Terrible. Alguien que no tiene ni la más mínima preparación. Me ha decepcionado. Pensé que de verdad los argumentos iban a ser más fuertes, sólidos, pero lo que él va a hacer es un total anacronismo, porque va a ir al Google, va a ir al diccionario y va a decir, mire esto lo que significa esta palabra
y mira lo que significa esta palabra, y del significado o acepciones que se dan a estas palabritas, va a sacar una conclusión doctrinal. Pésimo, totalmente pésimo. A ver, véanlo ustedes, a ver. ¿Qué significa ira? Significa sentimiento de indignación que causa enojo y también Lo que les dije, mira, va a ir al Google. significa apetito o deseo de venganza. Eso es lo que significa ira. Y tribulación significa congoja, pena, aflicción moral. También significa persecución o adversidad que padece una persona. Entonces, esta gente le hacen creer a los que le ponen oreja que ellos no van a pasar ningún sufrimiento. A ver, esto lo tenemos que repetir, ¿eh? Esto lo tenemos que repetir. Vamos despacito, vamos despacito. Ay, Dios mío, lo que me gano por... un poquito. A ver. Nos está acusando de practicar eisegesis cuando creo que este varón no sabe nada, ni siquiera de los pilares más básicos de lo que es la interpretación bíblica, ¿no? Está yendo a un diccionario secular, moderno, para decir, miren la diferencia entre estas dos palabras. Hermanos, en hermenéutica hay una regla fundamental. Nunca se puede hacer doctrina de una sola palabra, menos en el diccionario actual, menos. Y aún así, cuando se recurra a la lengua original, ya sea hebreo o griego, se tiene que apelar necesariamente al contexto. Ahora, yo no sé de qué manera él va a salir de esto, porque, mira, no me creo docto, pero si algo hemos entrenado estos largos años, es en utilizar el contexto, es aprender a usar el contexto. Y él nos ha acusado de que estamos sacando estos versículos de contexto, y yo no sé cómo va a ser él cuando yo vaya a ir al contexto. y va a ser terrible, porque él tiene que demostrarnos cómo es que hemos sacado estos versos de su contexto. Y tiene que ir al contexto y explicar el contexto. Y vemos que hasta ahora no lo ha hecho. Pero cuando vayamos nosotros al contexto, ahí vamos a ver cómo la libra, cómo lo hace. ¿Ya? Bueno, vamos a explicar un poquito también lo que está diciendo acá, mira. Eso es lo que significa ira. Y tribulación significa... ¿Qué significa ira? Que causa enojo y también... Sentimiento de indignación. Dios mío. Luego dice, apetito o deseo de venganza. ¿Ya? Similar, furia, rabia, cólera, furor. Él dice, es un sentimiento de indignación. De manera que la ira, en el sentido escatológico, para él, sería que Dios tiene un sentimiento de indignación. Entonces, por favor, ahora sigamos. Ahora va a sacar apetito o deseo de venganza. Eso es lo que significa ira. Si nos quedamos en lo que está haciendo, entonces simplemente la ira de Dios sería simplemente un sentimiento, un apetito de venganza, nada más. ¿Y dónde están los eventos escatológicos, Señor? Dios mío. Tribulación significa congoja, pena, aflicción moral. También significa persecución o adversidad que padece una persona. Entonces, a ver. Pena, aflicción moral. A ver, si nos quedamos con lo que él está sacando en primera sección, si la tribulación es congoja, pena, tormento o aflicción moral, entonces ¿qué estamos viendo? Que ni siquiera él cree lo que más adelante va a defender, ¿no? Cuando él dice que la iglesia pasará la tribulación, estaría haciendo una mentira. Porque entonces congoja, pena, tormento también es para todos y todos lo están viviendo simplemente otra vez como un sentimiento, congoja, pena, aflicción moral. Nada más eso es la tribulación. Por supuesto, el Señor no sabe que estamos hablando en un campo escatológico y Él va simplemente al significado o a secciones que un diccionario moderno le da a las palabras. ¿Esto es hacer doctrina? Por supuesto que no. Entonces, si tomamos que la tribulación simplemente es congoja, pena, tormento o aflicción moral, estamos diciendo que, oye, cada vez que nosotros sufrimos por algo y estamos tristes, estamos llorando por algo, ya estamos pasando la tribulación. Eso es lo que está diciendo. Ya estamos pasando por la tribulación porque tenemos una congoja, una pena, un sufrimiento, ¿no? Qué terrible.
También, bueno, la segunda sección que va a demostrar aquí en su diccionario en Google dice persecución o adversidad que padece una persona. Bueno, esto va más acorde. Esto va más acorde. Ahora, yo les hago una pregunta. Si tomamos esta segunda sección de tribulación como una persecución o adversidad que padece una persona, la pregunta es, ¿acaso esa persecución o esa adversidad no estaría relacionado con lo que ha mencionado antes, la ira, el deseo de venganza? Díganme ustedes, ¿o son dos cosas separadas? Esta persecución, esta adversidad que van a padecer ciertas personas, no está relacionado con una ira, una venganza. A ver, díganme ustedes en los comentarios, ¿está relacionado sí o no? Felipe se ha vuelto post-tribulacionista. No sabía, mi hermano Felipe, que te habías vuelto post-tribulacionista, ¿eh? Pero ahorita te respondo, porque eso de que siempre ha habido persecución, por supuesto. Pero hay una diferencia sustancial aquí con la tribulación. Ese barbudo me inspira más a estudiar la Biblia para no hablar de disparate, dice. Ah, claro, dice Héctor. Por supuesto que está relacionado. Por supuesto, claro, que dice Kervin, ¿no? Por supuesto. Porque, amados hermanos, aunque él esté sacando, mira, y aunque lo está haciendo en un diccionario, pues, que no tiene nada que ver, aunque él está sacando dos significados, tanto de la ira como de la tribulación, por separado, igual se relacionan. Porque, ¿a causa de qué viene esta persecución? A causa de la ira. Entonces, ¿lo tienes que separar necesariamente? No, porque están estrechamente relacionados. Vamos a seguir viendo, a ver. También significa persecución o adversidad que padece una persona. Entonces, esta gente le hacen creer a los que le ponen oreja que ellos no van a pasar ningún sufrimiento, que no van a pasar persecución. Falacia, 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 otra vez, mi estimado Boanerges. Con razón se llama Boanerges, ¿no? Mi estimado Boanerges. Deja de hablar con el sentimiento, ¿sí? Como diría alguno, ponete a estudiar la Biblia. O sea, cuando la doctrina pretribulacional ha negado que el creyente vaya a pasar por sufrimiento o aflicción. Por supuesto que no. O sea, Cristo Jesús mismo dijo, cuando dejaba a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, y soy el primero siempre en enseñar eso. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo, y luego vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, ¿por qué solamente queremos ver una cara de la moneda? La que más nos agrada, la que más nos gusta, pero no queremos ver la otra cara. Entonces hay que mirar todo el complemento. Por supuesto que la iglesia padece persecución. Por supuesto que la iglesia sufre de muchas aflicciones y oposiciones. Pablo dijo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí o no? Entonces, por supuesto, el creyente sufre aflicción. Pero él ha dicho, mira, una falacia terrible. Este es un muñeco de paja. Ponen oreja que ellos no van a pasar ningún sufrimiento. Que ellos no van a pasar ningún sufrimiento. ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Cuándo, Señor? No inventes. No pongas palabras o conceptos en nuestra boca que nosotros jamás hemos dicho. Eso es una mentira. La iglesia sí va a pasar, hermanos, aflicción, sufrimiento, persecuciones, padecimientos, como quieras llamarle. Las cartas del Nuevo Testamento son claras en eso, pero una diferencia sustancial, ¿sí? ¿De parte de quién sufrimos esa tribulación? ¿De parte de quién sufrimos esas persecuciones? ¿De parte de quién sufrimos esa aflicción? Jesucristo lo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo lo habló en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, cuando habló de aquellos que os atribulan. Hablamos de aquellos que persiguen el evangelio, y a los que predican el evangelio, Pablo mismo lo padeció. Entonces, la iglesia sufre una aflicción que viene del mundo. Por supuesto que sí. La iglesia sufre aflicción, tribulación, persecución de parte del mundo. Claro que sí. Pero lo que estamos hablando aquí, y que lamentablemente de manera indiscriminada él está mezclando, lo que estamos hablando aquí es de la gran tribulación, que es un evento escatológico.
Y que esta gran tribulación justamente es la demostración o manifestación de la ira de Dios contra el mundo, no contra su iglesia. ¿Por qué razón la iglesia estaría siendo sometida a la ira de Dios? Y ahí pasa, obviamente, el primer error de ellos. Pasa justamente porque ellos están confundiendo las aflicciones del cristiano en el mundo con la tribulación, que es el derramamiento de la ira de Dios. Y al entremezclar estas cosas de manera indiscriminada, pues ellos se creen doctos y sale a relucir pues todo su error de interpretación. Y en ese error de interpretación llama herejes a los que no están de acuerdo con ellos. Interesante, cuando ellos ni siquiera saben hacer una interpretación bíblica, no tienen ni el más mínimo, hermanos, concepto de lo que es un exégesis, de lo que es una crítica, ¿no? Pero sin embargo se atreven a decirnos pseudo pastores, herejes y muchas cosas más. Entonces, por supuesto que la doctrina pretribulacional nunca niega que la iglesia vaya a pasar aflicción o tribulación, o como él dice, que no vas a pasar ningún sufrimiento. No, eso lo dice pare de sufrir, los que están en esta secta, la comunidad del Espíritu Santo. Pare de sufrir, hermano. Y esa es otra cosa, pues nosotros no enseñamos eso. Por supuesto que vamos a sufrir mucha tribulación, mucha persecución, pero por parte del mundo, no por parte de Dios. Entiéndalo. La tribulación es la ira de Dios contra el mundo. No es la ira de Dios contra su iglesia, no tiene razón de ser eso. Y claramente Pablo, y lo voy a sacar aquí, voy a sacar los pasajes bíblicos, que dice que Dios no castiga a sus santos juntamente con el mundo, no lo hace. ¿Por qué razón lo haría? No tiene ningún sentido. Entonces la iglesia es probada, sí, la iglesia es afligida, sí, pero en este periodo, no en la tribulación, sino en este periodo, y no de parte de Dios, sino de parte del mundo. El mundo persigue la iglesia de Cristo, Satanás persigue la iglesia de Cristo, muy bien, pero la tribulación es la persecución de Dios contra el mundo, y ahorita vamos a ver los pasajes, apenas estamos calentando por si acaso. Aquellos que ya se están rasgando las vestiduras, aquellos que ya están, echando humo, ¿no? Apenas estamos empezando, así que tranquilos, vamos a ir ya a los pasajes, apenas estamos observando, sí, haciendo una observación acá a los postulados que hace nuestro estimado Boanerges. Que no van a pasar persecución, que no van a pasar ningún tipo de sufrimiento, sino que se van a ir volando antes de que vayan... Otra vez, y para los que recién ingresaron al live, ¿no? Él ya lo dijo antes, al principio. Ellos creen que se van a ir volando. Muñeco de paja, espantapájaros. Porque nunca nosotros hemos enseñado que los creyentes se irán volando. ¿Cuándo, Señor? No tienen ninguna idea de lo que es el jarpazo. Nosotros no nos iremos volando. Habrá un grupo que sí se irá volando. Y ahorita van a ver que hay otro error ahí. Que él va a confundir lo que dice Mateo 24. Uno será tomado y el otro será dejado. Y cuando los ángeles lleven volando, según la profecía de Isaías, a estos escogidos, al remanente, hacia Jerusalén, ellos lo van a confundir justamente con el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí pasan los tremendos errores que tenemos el día de hoy. Gente que no sabe discernir, que no tiene ni siquiera comprensión lectora, hermanos. Porque una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra diferente es el recogimiento, la reunión del remanente de Israel, donde ahí sí serán tomados de uno a uno e irán volando. Entonces, ¿cuándo nosotros hemos enseñado que la iglesia irá volando? Falacias y más falacias. A sufrir con la doctrina dispensacionalista que te hace creer que te vais volando antes de la tribulación, que luego aparece un anticristo durante 7 años. ¿Qué nos pone ahí a Gigi Ávila? O sea, no tiene nada que ver, Dios mío. Etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que ellos creen no está en la Biblia. Eso que ellos creen en la Biblia no está. Es fácil decir eso. Lo mismo nos dicen los mormones, los testigos, los adventistas, los judaizantes. Eso no está en la Biblia. Usamos los textos de la Biblia, dejamos que la Biblia se explique claramente su contexto, pero ellos dicen no está en la Biblia. Eso ya hemos dicho, se llama negacionismo. Negacionismo. Tú le muestras en la Biblia a un testigo que Jesús es Dios, con pasajes claros y contundentes. Y ellos dicen, no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Negacionismo. Eso lo puede hacer cualquiera, señor. Eso no es ninguna argumentación bíblica. No está. En la Biblia es muy clara.
De aquí no se va nadie hasta la venida del Señor. El arrebatamiento sucede en la venida del Señor, no sucede antes. Otro error tremendo aquí, alguien que desconoce totalmente la doctrina bíblica, es que él piensa que la venida es la parusia. Está confundiendo la venida con la parusia. La venida es todo un proceso que justamente nosotros enseñamos a la luz de la Biblia, que sería desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la parusia. Todo eso es la venida del Señor, que conlleva varios eventos, es todo un proceso. Cuando él habla de la venida, me parece que se refiere a la parusia, que es la manifestación visible de Cristo, la aparición de Cristo. Entonces, eso sucede en la etapa final de la venida. Como él no sabe estos conceptos bíblicos, por supuesto que está tomándonos de herejes. Es natural, es natural, es natural. Por algo dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? El Señor Jesús lo dice en Mateo 24, del 29 al 31, lo dice bien clarito. Ahí está lo que les dije. Va a sacar Mateo 24, la clásica. Ya los conozco todos esos argumentos. Vamos a ver. Hasta mi gato lo entendería. Y el apóstol Pablo, cuando habla del arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses 4, a partir del 15, te lo dice bien clarito. Y miren que ya me está tirando a la hoguera, ¿eh? El 31 lo dice bien clarito. Hasta mi gato lo entendería. Hasta su gato lo entendería, dice Dios mío. Y el apóstol Pablo, cuando habla del arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses 4... Mira, estoy en la hoguera ahí, hermanos. O sea, si estuviéramos en tiempo de la Inquisición, este hermano ya nos hubiera lanzado a la hoguera. A partir del 15, te lo dice bien clarito, que el arrebatamiento es en la venida del Señor, que también van a resucitar los muertos. ¿Cuándo resucitan los muertos? Juan 6:40. Resucitan en el último día. Por lo tanto, el arrebatamiento no sucede sino en el día final. Otro tremendo error teológico, Dios mío, cuántos errores vamos a ver acá. Está confundiendo la resurrección, los eventos grandes, la primera y segunda resurrección. Y date cuenta de algo, que la Biblia es de revelación progresiva. Si yo me quedaría solo con un pasaje, por ejemplo, Daniel capítulo 12, en Daniel capítulo 12 dice que habrá un suceso de resurrección y que en ese mismo momento unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Ahora, aparentemente se está diciendo que solamente hay una resurrección. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que no es así. Ya la revelación progresa. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que no es que hayan dos resurrecciones en un mismo evento, sino que hay dos eventos de resurrección distintas, ¿no? Una primera resurrección de los santos y otra segunda resurrección de los impíos. Entonces, son dos eventos separados en el tiempo. ¿Cómo lo sabemos esto? Por la revelación progresiva. Esto quiere decir que no debemos quedarnos solo en un versículo. Por eso que la regla hermenéutica dice que no se puede hacer una construcción doctrinal de un solo verso, de un solo pasaje. Tienes que ir a la corroboración textual, ¿sí? A la comparación intertextual y al panorama general de la Biblia. No puedes quedarte solamente en un verso y decir, acá dice este versículo. No. A tener bastante cuidado. De esa misma manera, así como no se mencionó una resurrección de la iglesia como primicia, y es porque esto era un misterio, lo explica Pablo en Efesios capítulo 3. Dios obra por medio de misterios y va revelando sus misterios de manera progresiva. Este misterio le fue revelado especialmente a Pablo. Entonces, la iglesia resucita como primicia, eso lo voy a explicar después con los pasajes bíblicos, pero no tiene nada que ver con la resurrección de la cosecha final, que son dos en realidad. Date cuenta. Entonces, ten cuidado, la Biblia tiene un progreso en su revelación, pero que este señor, por supuesto, no sabe. Aparentemente no sabe nada de esto. Así que solamente hay dos veces que aparece la palabra gran tribulación en la Biblia. Una es en Mateo 24, donde se revela que la gran tribulación iniciaba primeramente con la persecución de la iglesia primitiva y luego con la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí se inicia un periodo de aflicción para el mundo, que son pues todo lo que ha pasado en el mundo hasta el día de hoy. Guerras, genocidios, pestilencias, masacres. A ver, él se ha contradicho solito, se ha autopacateado. Porque él me habla de las veces que aparece gran tribulación. A ver, vamos a ver esto. Abran sus Biblias si tienen a la mano. Vamos a ver
Tesalonicenses. Tesalonicenses, ¿ya? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque aquí aparece este término, gran tribulación. Dice así, mira, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, según la lógica de este señor, como aquí aparece el término gran tribulación y lo aparece en tiempo pasado, diciendo que la iglesia ya recibió la palabra en medio de gran tribulación, entonces podríamos concluir que la tribulación o la gran tribulación ya sucedió y que no va a suceder más. ¡Qué terrible! Y es lo que va a hacer él, este juego de palabras. Él va a sacar por ahí, no, que esto ya se cumplió aquí, que esto ya se cumplió acá. Pero ¿por qué no lo aplica todo? ¿Por qué no lo aplica aquí a Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, donde dice que la iglesia de los tesalonicenses atravesaron una gran tribulación. ¿Acaso entonces debemos entender que la gran tribulación ya sucedió? Por supuesto que no. Eso me dice que cada término, cada frase, ¿sí?, debe ser entendida dentro de su propio contexto. Y justamente lo que él está haciendo es sacar las cosas de contexto. Sacar una palabrita aquí y acá. Pero si aplique esa misma regla a otros pasajes, nos dejaría en un total desorden. Porque acá dice gran tribulación y que la iglesia ya lo había atravesado. Entonces, hermanos, ya no hay gran tribulación porque ya se pasó, ya se cumplió en la historia. Qué tremendo. No tiene absolutamente nada de idea de lo que es la interpretación bíblica. A ver. Injusticia, etcétera, etcétera. ¿O qué pasa? ¿Que el mundo ha sido una balsita donde la gente podía estar disfrutando de una vida justa y libres de guerra y libres de genocidio y libres de cosas? No. Este mundo es un auténtico sufrimiento para la gente. Y luego, la otra vez donde está la gran tribulación es en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 está bien claro, le dice el ángel, ¿quiénes son estos? Y le dice el apóstol Juan, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Otro tremendo error. Y aquí, mi estimado, que creo que va a compartir la teología del reemplazo, ¿no? O la teología de la mezcla entre Israel y la iglesia. Y eso contradice lo que Pablo hace justamente dentro de, no sé, puede ser mañana, estos días, quería hacer una demostración ahí bíblica de cómo una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Y tienen tratos distintos en el proceso escatológico. Si quieren que lo haga, me dejan sus comentarios y lo paso a hacer, pero con la pizarrita, con la pizarrita. Ahora, otro tremendo error que está cometiendo aquí es que él no diferencia, ¿no?, a los santos que salen de la tribulación y a los santos, ¿sí?, antes de la tribulación. Él está confundiendo a la iglesia con aquellos que se convirtieron durante la tribulación. Él está confundiendo, no hace una diferencia de lo que es el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. No saben nada de estos asuntos, ¿no? Saca un pasaje como Apocalipsis 7, estos son los que salieron de la tribulación, pero por supuesto que si nosotros decimos un gran amén a eso, porque nosotros creemos que en la tribulación se predicará el evangelio del reino. Jesús lo dijo en Mateo 24. Y que este evangelio del reino será para testimonio a todas las naciones. Muy bien. Y Mateo 25 dice que después de la tribulación, cuando el Señor se siente en su trono de gloria, reunirá a las naciones y algunos de los que están a su derecha les dirá, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Pero por qué? Porque dice, cuando lo hiciste a esto, mis hermanos más pequeños. Y es algo que la postura post-tribulación jamás me ha sabido responder. Nunca me responden, siempre le dan vueltas al asunto. Pero ya verán, ya vamos a ir a esos pasajes, ¿no? Pero ahí claramente vemos que después de la tribulación, por supuesto, va a haber admisión a aquellos que han escuchado el evangelio del reino y han escuchado al remanente de Israel predicando en la tribulación. O sea, ¿en qué desbarata esto la doctrina pretribulacional? En nada. En nada, absolutamente en nada. Entonces, él piensa que cuando dice los santos que han salido de la antigüedad se refiere a la iglesia. Porque se está apropiando, está encasillando el término santo solo para la iglesia. Y si haríamos eso, hermano, entonces diríamos, ¿qué pasó con los del Antiguo Testamento? Porque ellos no tuvieron la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo es que son santos? O sea, no tiene ningún sentido. Por supuesto que hay salvos en el Antiguo Testamento por la fe en Cristo Jesús, en aquel Cristo que iba a venir.
y son los santos del Antiguo Testamento. Muy bien, así como en el tiempo de gracia, aquí están los santos de la iglesia, los santos de la gracia. Muy bien, que han creído por fe en el Cristo que ya vino y se manifestó. Pero también asimismo habrán santos que salgan de la tribulación, que no son la iglesia. No hay que confundir esas cosas. Son aquellos que han creído durante la tribulación bajo el evangelio del reino. Nosotros no predicamos el evangelio del reino, Señor. Predicamos el evangelio de la gracia. Pero en la tribulación se predicará el evangelio del reino. Y a ellos creerán. Pero sufrirán, obviamente, persecuciones. Claro que sí. Porque están en la tribulación. Así que él está mezclando una y otra vez términos, conceptos, grupos, personas, los está entreverando, haciendo una ensalada pero terrible. Por eso ya entendemos su confusión. ¿Se dan cuenta? No hay orden en el estudio bíblico. A ver. Por lo tanto, la gran tribulación no es la ira. La gran tribulación es una aflicción, un sufrimiento. ¿Y eso qué es lo que provoca en la iglesia de Cristo? Que emblanquezcas tus vestiduras y puedas ser salvo. Porque ¿acaso el Señor te dijo que no ibas a pasar tribulación? ¿Sabes cuál es lo que dijo el Señor Jesús? Que la gente ni siquiera tiene ni idea. Todos esos que dicen, creo en Jesús, sí, soy cristiano, y no tienen ni idea de lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús lo dijo, niégate a ti mismo, coge tu cruz, sígueme, si no aborreces tu vida en este mundo, no eres digno de mí. Y si tu familia te es causa de tropiezo para seguirme, la tendrás hasta que aborrecer. Y te van a vituperar y te van a hacer toda clase de mal contra ti. Por lo tanto, esta persona que se hace llamar pastor no tiene ni idea de la... No, yo diría que tú no tienes ni idea de lo que dicen ni los pasajes bíblicos, ni la doctrina bíblica, ni nuestra postura. Deberías primero estudiar antes de intentar hacer una refutación. Esto es un intento muy burdo de refutación, ¿no? Él está confundiendo el negarse a uno mismo con pasar la tribulación. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente nada. O sea, cuando uno recibe el evangelio, lo recibe con humillación, por supuesto, negándose a sí mismo. Esto se refiere a que él no participa justamente en su salvación, sino que le deja todo a Cristo. Él confía en Cristo. Él se niega a sí mismo para no decir que se hizo por sus obras, por su esfuerzo, por su perseverancia. No, sino en Cristo. Cristo me salva. Este es el mensaje del evangelio. Que justamente alguien que lo aceptó, que ya se negó a sí mismo, ya aceptó a Cristo, ya es salvo. ¿Por qué atravesaría la ira de Dios? ¿Por qué atravesaría la ira de Dios alguien que ya se arrepintió, que ya se negó a sí mismo para ahora dar lugar a Cristo? Y ahora Cristo vive en uno. No tiene ningún sentido. Entonces, él piensa que la salvación es un proceso. Él piensa de que tienes que salvarte ¿cómo? Sufriendo. No, para eso Cristo sufrió ya por nosotros. Cristo padeció por nosotros en concepto soterológico. Un gran error es combinar, mezclar de manera indiscriminada los conceptos soterológicos con los escatológicos. Y ahí es donde este señor no entiende absolutamente nada. Pero nos dice que somos nosotros los que no entendemos. Esto es lo maravilloso. ¡Qué osadía, Dios mío! La escritura te hace un truco de magia, te cambia ira, que ira es el castigo de Dios a los impíos. Claro, la iglesia no está puesta para esa ira, porque somos, me refiero a la iglesia, los que tenemos verdaderamente el Espíritu Santo. No vamos a recibir castigo de Dios, pero los impíos sí. Pero la tribulación es el proceso que tenemos que hacer todos los cristianos para emblanquecer nuestras vestiduras. Dios bendiga al que entendiera y al que no. El mensajero ha entregado el mensaje. Sí, ven Señor Jesús. Amén y amén. La tribulación es el proceso que tenemos que hacer todos los cristianos para emblanquecer, nuestras vestiduras. ¿Escuché bien? ¿O estoy ya creo acá divagando? Estoy soñando, creo. La tribulación es el proceso que todo cristiano tiene que hacer para emblanquecer sus vestiduras. Hermanos, ¿qué me está diciendo? Dios mío. Ay, Señor. Mira, ni siquiera este pasaje de Apocalipsis 7 dice eso. Lo que dice que han emblanquecido en la sangre del Cordero, Señor. No dice que lo han emblanquecido en la tribulación, sino en la sangre del Cordero. Y justamente han salido porque han salido airosos de la tribulación, habiendo emblanquecido sus vestimentas en la sangre del Cordero. Él me está predicando un evangelio de obras. Él me está predicando un evangelio, hermano,
de salvación por meritocracia, por esfuerzo, ¿no? Por quién es el más valiente, Dios mío. Faltaba nada más que saque ese verso, los violentos lo arrebatan. Ya eso nomás me faltaba, como la cerecita ahí del pastel. Qué terrible. O sea, me doy cuenta de que no solo está mezclando el aspecto soteriológico con lo escatológico, sino que tampoco sabe nada de soteriología. O sea, en la concesión de él, todavía tenemos que estar sometiéndonos a la aflicción y a la tribulación para ser emblanquecidos. Esto es doctrina católica, hermano. Esto es el purgatorio, ni más ni menos, solo que para él su purgatorio es aquí en la tierra. Imagínate, es eso. Ah, Dios mío. Y se acabó, es todo lo que tenía que decir. Oye, ¿dónde estaba la refutación? ¿Ustedes la escucharon? ¿Escucharon una refutación? No, yo escuché un cúmulo de palabras y un intento burdo de falacias donde estaba desacreditando, envenenando el pozo, desacreditando a la persona, hablando contra uno, insultando a medio mundo, pero no vi ninguna refutación. Fueron 5 los pasajes que usamos nosotros. Ni uno se trató, ni siquiera se acercó a ver el contexto. En vez de usar Biblia, usó el Google. Para decir, mira lo que significa estas palabritas y mira lo que este pastor está engañando, Dios mío. Bueno, cada uno tiene que sopesar las evidencias. Ahora yo sí voy a ir a la Escritura. Y vamos a ir pasaje por pasaje. Los 5 pasajes que él no quiso tratar, que no quiso examinar el contexto. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Dios mío. De verdad que me he decepcionado. Pensé que iba a haber de verdad una buena refutación, ¿no? Buenos argumentos. Pensé que la cosa iba a estar bien, pero no. Es un intento burdo, muy burdo, de refutación. Pero que al final no se hizo ninguna refutación. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a colocar aquí una cita. La primera cita que había mencionado en el video, el cual nunca se refutó, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Así que vamos para allá. Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Capítulo 1. Uy, escribí mal. Ahora sí. Acá está. Nosotros habíamos ido al verso 10, ¿no? Lo que pasa es que para ponerse en contexto, alguien me dijo, ¿dónde hay un versículo que diga que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación? Entonces yo le dije, bueno, te doy 5, de los muchos que podríamos sacar, ¿no? Y comenzamos con este verso de acá, ¿no? Y aquí, recuerda, habla de la conversión de los tesalonicenses, ¿no? Cómo ellos se convirtieron al Señor. Y dice así, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Este término de acá, ira venidera, dense cuenta que la misma palabra te está diciendo, porque acá nuestro Señor amable nos ha dicho pues que no hay que confundir ira con tribulación. Y ha dicho que el cristiano está sometido siempre bajo tribulación. Ahora, si fuese así el caso, entonces ¿por qué dice de esta ira que es venidera? A ver, escríbanme en los comentarios, ¿qué entienden ustedes por la palabra venidera? Venidera, ¿ya? Escriban mientras voy arreglando más aquí esta cosita. ¿Qué entienden ustedes por la palabra venidera, amados hermanos? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Claro, o sea, no tenemos que ser muy doctos para eso, ¿no? No tenemos que ser muy doctos para eso, hermano. Está clarísimo. Ay, Dios mío. O sea, ira venidera se refiere a la ira que ha de venir, pues. Y justamente esa es la palabra que se utiliza en Apocalipsis 3, ¿no? Cuando dice la hora de la prueba que ha de venir. Muy bien, entonces es algo que viene, no es algo que está.
Pero ellos dicen que no, que siempre ha estado la aflicción y la tribulación. Pero acá dice que es venidera, pues ese es el problema. Acá dice, ira venidera. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que es venidera? Pero al tiempo ya la estamos padeciendo. No, pues es una contradicción total. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo pasaje le contradice. Ahora, dice Jesús quien nos libra. Nos libra. Algunos de repente van a decir, ¿no? Oye, pero librar no es lo mismo que sacar. Dios mío. Librar no es lo mismo que sacar. A ver, díganme ustedes. Entonces, de alguna manera, Dios nos ha librado de la condenación, pero sin sacarnos de la condenación. De alguna manera, Dios nos librará del infierno eterno, pero sin sacarnos del infierno eterno. ¿No? Dios mío, o sea, de alguna manera Dios nos ha librado del castigo, pero sin quitarnos el castigo. O sea, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué estamos hablando? ¿No? Por ahí date cuenta de que ni siquiera apelan al sentido común. No hay nada de eso. Es terrible. Entonces, cuando acá dice nos libra de la ira que va a venir, obviamente tenemos que entender que nosotros no atravesaremos por esa ira. Ahora, lo que pasa es que también recuerdan que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Por supuesto que no nos basamos solo en este versículo. Vamos a ir a otros pasajes donde es clarísimo el término de que sí seremos quitados, sacados de ese periodo de ira, de ese tiempo, de esa hora de ira. Claro que ahí están los pasajes clarísimos, pero paciencia, tranquilo. Algunos ya se enardecen con solo escuchar una de estas palabras tan y no atienden nada, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Vamos a ir poco a poco, con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, este es el primer pasaje que él no supo, ni siquiera se atrevió a sacar el contexto, ni a leerlo, ni a nada. Nada, ni siquiera lo revisó. Pero no hay duda, hermanos, que está hablando de un proceso, mira acá primero, de entre conversión. Comienza con la conversión. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Este de aquí, para servir, es obviamente que es un proceso. Esto nos habla de la estancia aquí en la tierra. Pero luego dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Obviamente hay un periodo de espera aquí, y mientras estamos sirviendo al Señor, pero sin embargo, dice aquí a Jesús que nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿cómo entiendes tú esto? Porque si ya antes hemos sido libres, ¿de qué hemos sido libres? De la condenación, por supuesto. Hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres de manos del castigo eterno. Muy bien. Pero acá lo dice en términos futuros. Nos libra de la ira venidera. Hay que entender bien eso. Siendo que ya somos salvos justamente, que ya somos de Él, que ya no hay condenación para nosotros, entonces, con justa razón, Él nos libra también de la ira venidera, o sea, la ira que ha de venir. ¿Sí se dan cuenta? Él cuando fue a Google y sacó aquí ira significa un sentimiento, no puedes interpretar así. ¿Por qué? Porque aquí es una ira que ha de venir. No lo está interpretando como un sentimiento, sino lo está interpretando como un evento y un evento futuro, lo cual sugiere que es un evento escatológico, Señor. Eso es clarísimo. Pero sigamos viendo los otros pasajes. Vamos a buscar los otros pasajes para que usted vea la claridad, ¿ya? Ahorita vamos a ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 5, que se complementa con lo que hemos visto ahora en Tesalonicenses capítulo 1, ¿ya? Romanos capítulo 5. Y ahí usted va a entenderlo mejor porque recuerda que la idea se relaciona o se maneja, se va progresando de manera detallada, pero progresiva. Se va añadiendo más detalle cada vez, ¿ya? Entonces vamos allá. Vamos a Romanos capítulo 5. Otro pasaje que él no sacó, no leyó, no explicó para nada. Voy a leer desde el contexto, ¿ya? Mira, dice verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, miren esta expresión aquí, ¿ah? Siendo aún pecadores. ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios. 9. Pues mucho más. Miren esta expresión.
Si siendo pecadores Cristo murió por nosotros, ahora mucho más, estando ya justificados, miren este cambio, un cambio total en la condición nuestra, porque antes éramos ¿qué? Pecadores. Y cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora ¿qué somos? Ya justificados. Él piensa que a través de la aflicción, de la persecución, uno se va a santificar, se va a lavar, dice, y va a llegar a la justificación. No, Señor. Acá dice, estando ya justificado. Ahora díganme ustedes, hermanos, cuando la Biblia dice estando ya, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Tiempo futuro? ¿Tiempo pasado? ¿Tiempo presente? ¿A qué tiempo se refiere? Estando ya justificados. ¿En qué tiempo estaría la justificación allí? Pasado, pasado, presente, 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 pasado, presente, pasado, pasado, pasado. Bueno, nadie dijo futuro, por lo menos. A ver, los que dijeron presente, entonces eso significa que no estamos justificados, sino que todavía estaríamos siendo justificados en un proceso. Hermanos, lean bien, lean bien, lean bien. Estando ya justificados. Eso es pasado. Porque si fuera presente, diría, estando siendo justificados. Eso es presente. Estando siendo justificados. O estaremos siendo justificados hasta. Acá dice, estando ya justificados. Ahora dígame, ¿es pasado o presente? ¿Es pasado o presente? Pasado, la acción ya se hizo, la declaración de justicia, la justificación ya se efectuó. O sea, es pasado, hermano. ¿Ve? Hay que entender bien, ¿ya? Es pasado, por supuesto que sí. Porque ya se efectuó, no se está efectuando. Por eso dice, estando ya justificados en su sangre. Mira, porque él dice que nos lavamos por sufrimiento, ya se volvió católico, ¿no? Nos lavamos sufriendo, afligidos, purgatorio terrenal, ¿no? Interesante. No, justificados ¿en qué? En su sangre. Nos lava la sangre de Cristo, amados hermanos. No el sufrimiento, no la aflicción. Cristo sufrió por nosotros. Él derramó su sangre y su sangre es la que nos justifica. Muy bien. Ahora, mira, por Él. ¿Por quién Él? Por Cristo. Es lo que había dicho en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Por Él seremos... Oye, un ratito. Esto de aquí, ustedes mismos lo acaban de afirmar, está en pasado, estando ya justificados. Pero miren, ¿en qué tiempo está esto? Por Él seremos salvos. Díganme ustedes, hermanos, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? ¿En qué tiempo está? Por Él seremos salvos de la ira. ¿En qué tiempo está? Muy bien, ahí hay unanimidad, por supuesto, ¿no? Futuro, muy bien, futuro, por supuesto. No dice estaremos, o mejor dicho, hemos sido salvos de la ira. No dice estamos siendo salvos de la ira. Dice seremos salvos de la ira. Y eso corresponde a lo que vimos antes, la ira venidera. Por eso lo dice en futuro, porque es una ira que ha de venir. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Quién está haciendo una exégesis del pasaje? ¿Quién está tomando el pasaje en su naturalidad? ¿Y quién está hablando con sentimiento ahí, ¿no? Y con mofa y burla y apelando al ridículo? Ustedes tienen que sopesar qué postura tiene realmente una argumentación bíblica, un fundamento bíblico. Uno tiene que darse cuenta de eso. Mira, por Él seremos salvos en el futuro. Espera, Pablo, obviamente que esta palabra salvos no lo puedo interpretar de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque ya de la salvación eterna nos habló antes, estando ya justificados. Estando ya justificados. ¿Y de qué seremos salvos en el futuro? De la ira. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que seremos salvos de esa ira venidera, pero atravesando esa ira venidera? ¿Esto es lógico? ¿Cómo es que Dios nos hará salvos de la ira, pero sometiéndonos a la ira? ¿Esto tiene sentido? ¿Cómo es que dice que seremos salvos de la ira que viene, la ira venidera, pero seremos salvos siendo sometidos a esa ira? No tiene ningún sentido, amados hermanos. Por favor, recapacite. Hermanos, en estos tiempos me he propuesto hacer muchos live y muchos videos
vindicando, haciendo una gran apología a esta preciosa doctrina, porque es doctrina bíblica del arrebatamiento pretribulacional, donde muchos, lamentablemente, mis amados hermanos, han sido confundidos, porque han salido una barbaridad de supuestos pues, argumentadores, ¿no? Diciendo cositas aquí y allá, y muchos han sido confundidos, lamentablemente. Y lo que ya fue establecido bíblicamente, hoy lo están sacando, lo están otra vez revisando y diciendo, oye, esto es un error, esto es una herejía, esto es una falsedad, esto es un engaño. Y aquí no les voy a enseñar nada de fuentes, nada de autores, ¿no? Acá les vamos a enseñar pura Biblia, hermanos, para que usted vea que la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es doctrina bíblica. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos han sido confundidos en nuestras iglesias. Incluso algunos hermanos que comparten la palabra sana doctrina aquí han sido confundidos también. Y como apelan al ridículo y a la presión de grupo, la presión de masa, ya ellos se dejan porque no tienen un carácter suficiente. Ay, no, entonces yo también voy a seguir esa doctrina. Siguen ese viento de doctrina, ¿no? Ya yo me voy por esta postura que me parece la que la mayoría está aceptando. No, hermanos, tengamos firmeza, estemos convencidos. Justamente Pablo va a decir, ¿no? Quedémonos con lo que hemos aprendido. Manténganse firmes. No porque, a ver, si todo mi grupo cree algo diferente, yo voy a cambiar. No, mantente firme y no hay que temer decir las cosas, nuestras posiciones que son bíblicas, con visiones bíblicas, ¿no? Hay que decirlas. Acá el arrebatamiento es antes de la tribulación, hermanos, y no hay nada que hacer. Eso es bíblico, ¿ok? Entonces acá dice, seremos salvos de la ira. Ahora, él dice que la ira simplemente es un sentimiento y que esto se manifiesta en todo tiempo, pero acá vemos que es una ira venidera. Por supuesto se refiere a un evento escatológico, Señor. Ahora, mira, porque si siendo enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez, conector de superioridad. Mucho más, no solo es un contraste, sino superioridad. Mucho más. ¿Qué estamos ahora? ¿Cuál es nuestra condición ahora? Reconciliados. Hemos sido reconciliados con Dios. Estando ahora reconciliados otra vez en futuro, seremos salvos por su vida. Claro, porque en la primera venida Él vino a morir. Con esa muerte hemos sido salvos nosotros. Pero en la segunda venida Él no viene a morir. Él viene a reinar. Y en este aspecto de la venida que ya hemos visto que es un proceso, el Señor va primero a librar a los suyos de la ira. Seremos salvos de la ira. Tranquilos, que apenas estamos yendo. Recuerden que son 5 evidencias, 5 pasajes bíblicos que estamos revisando en su contexto, lo cual no hizo nuestro estimado Elías, ¿no? Lamentablemente. Nos intentó refutar argumentos bíblicos sin nada de Biblia. Qué interesante. Muy bien. Bueno, entonces ahora dice, ya hemos recibido la reconciliación, o sea, ya estamos reconciliados, ya estamos justificados, ya somos salvos en el Señor, tenemos vida eterna. Pero aquí cuando dice seremos salvos en tiempo futuro, seremos salvos, se refiere justamente a ser salvo de la tribulación, la ira venidera. Muy bien, sigamos, porque el pueblo pide más palabras, ¿sí o no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, es otro de los pasajes que cité, que tampoco se mencionaron, que tampoco se respondieron, ni se explicaron para nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuántos han escuchado alguno que cree en la postura post-tribulacionista citar el capítulo 4 y decir, oye, ahí dice pues que a la final trompeta? Y de eso se basan. A la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? La trompeta número 7, dicen ellos, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Pero ahí están confundiendo trompetas. Aquí yo en un live pasado demostré con el libro de Isaías que en el recogimiento de Israel, del remanente de Israel, también sonará trompetas. Cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, fue llevado, traspuesto al tercer cielo, también sonó trompeta, ¿no? Y cuando la iglesia es arrebatada, por supuesto hay trompeta, porque la trompeta es sinónimo de ¿qué? De llamamiento, de reunión. Pero habían distintos sonidos de trompeta. El shofar en el Antiguo Testamento. A veces era para convocatoria, para reunión, hermanos, a asamblea, a reunión. Pero a veces era una convocatoria para prepararse a la batalla, llamado a la guerra.
Entonces no confundamos las trompetas o los sonidos de trompetas. Pablo en Corintios 14 dice que hay que distinguir el sonido de las trompetas. Entonces las trompetas de Apocalipsis son trompetas de guerra, de juicio. Pero las trompetas del arrebatamiento es una trompeta de reunión, de llamamiento. Las trompetas también al final de la tribulación, ojo, porque pasan las 7 trompetas y todavía hay 7 copas. Y al final de las 7 copas recién viene la parusia. Y en esa parusia vemos que hay el recogimiento del remanente de Israel, donde vuelven a sonar trompetas, por si acaso. Y esas trompetas no forman parte de las 7 trompetas. Así que es un anacronismo total decir, ahí Pablo dice la final trompeta, así que tiene que ser a la trompeta número 7 del Apocalipsis. No tiene ningún sentido. Ahora, en Corintios 15 hablaba de la final trompeta y ellos lo relacionan con Tesalonicenses 4, donde dice con voz de trompeta. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4 también con voz de trompeta subió al tercer cielo. No me vas a decir que ahí ya se habían cumplido las 7 trompetas del Apocalipsis, por supuesto que no. Dios mío, absurdo. Ahora, vamos allá, vamos acá al capítulo 5. Después de que Pablo terminó de hablar del arrebatamiento de la iglesia y dijo, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras, mira el cambio rotundo que va a hacer en el versículo 1. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, cambia. Pues es un pero, esto es un cambio. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oye, pero Pablo, si la iglesia va a pasar la tribulación y eso nos compete a nosotros, ¿por qué no nos hablas de eso? ¿No creen ustedes que sería eso ilógico? Por supuesto que sí. Pablo dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba de esto. ¿Por qué? Porque eso no corresponde a ustedes, justamente. Yo le hablé del arrebatamiento, sí. Que ustedes recibirán al Señor en las nubes. Muy bien, eso les corresponde a ustedes. Pero ahora, de los tiempos u ocasiones, y ojo que esto si tú lo comparas con Hechos capítulo 1:6, tiene que ver con el establecimiento del reino mesiánico y lo que va a acontecer previo a eso. Y dice, de esto no tengo yo necesidad de que os escriba. La pregunta es, ¿por qué Pablo? ¿Por qué? Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día del Señor, amados hermanos, acá se refiere justamente a la segunda venida de Cristo. Este día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ahora díganme ustedes, ¿dónde se dice paz y seguridad? Colóquenlo en los comentarios. ¿Dónde se proclama paz y seguridad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Díganme ustedes. ¿Cuándo se proclama paz y seguridad? Paz y seguridad. Eva María dice, la tribulación. Angeletti, gran tribulación. Valeja, cuando el anticristo se presente. Ángel, para empezar la tribulación. Uy, qué bueno. Paul, en la tribulación. Ajá, claro que sí. Pero díganme ustedes, ¿acaso, paz y seguridad no se refiere a la primera parte de la tribulación? ¿Sí o no? Sí. Claro, y ven cómo la Biblia se explica sola. Claro que sí. Paz y seguridad, eso es la primera parte de la tribulación. Y ahora, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces aquí está hablando del proceso total de la tribulación, del proceso de paz y del proceso de gran tribulación. Todo eso es la tribulación. Y ahorita les voy a llevar a Apocalipsis, donde usted va a ver que es el Cordero que desata el primer sello. El Cordero. Por eso dice, la ira del Cordero ha llegado. Y con el primer sello que desata él, aparece el anticristo. Quiere decir entonces que la ira de Dios, amados hermanos, es toda la tribulación. Todo el periodo, los 7 años, no como algunos que dicen, no, es solo el final. No, todo. Por eso Pablo aquí incluye el paz y seguridad.
¿Claro o no claro? Clarísimo, ¿sí o no? Clarísimo, muy bien. Ahora, miren ustedes los verbos, los pronombres. Mira, entonces vendrá. ¿Sobre quiénes? Mire este pronombre. Díganme ustedes, ¿cómo está conjugado aquí este pronombre? ¿Es de primera persona, segunda persona o tercera persona? Vendrá sobre ellos. Vendrá sobre ellos. ¿Qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? ¿Ah? Por supuesto, tercera persona, tercera persona, tercera persona, tercera persona. Ahí está. El público es claro en esto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y qué hay con eso, pastor? Pues claro, porque si la iglesia tiene que atravesar por esta tribulación, aquí lo que Pablo tendría que decir, el término, el pronombre tendría que ser en segunda persona, porque primera persona es cuando yo me refiero a mí. Segunda persona es cuando me refiero a aquellos con quienes yo estoy hablando. ¿Ya? Y tercera persona es justamente un tercero. Me refiero a otro. Le estoy hablando a una segunda persona de una tercera persona. En este caso, si la iglesia tuviera que atravesar la tribulación, diría aquí, entonces vendrá sobre vosotros. Segunda persona. ¿Me dejo entender? Vendrá sobre ustedes destrucción repentina. Y no escaparán. Ahora, si Pablo se incluyera, diría, vendrá sobre nosotros y no escaparemos. ¿Sí me entiende? Claro, no nos incluye. Porque aquí Pablo le habla a la iglesia y dice, vendrá sobre ellos, tercera persona. No sobre nosotros. No sobre vosotros, sino sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Y dice, no escaparán otra vez, tercera persona. No escaparán, no dice, no escaparemos. Sino ellos no escaparán. Ahora, mira. Aquí está lo rotundo. Aquí está lo contundente. Más es contraste. Más, ahora ¿qué dice? Vosotros, díganme ustedes, ¿este vosotros qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Colóquelo ahí. ¿Este vosotros qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Para aquellos que dicen que esto no es bíblico, que el arrebatamiento no es bíblico, por favor, aprendan de la Biblia. ¿Qué es? Segunda, muy bien, segunda persona, segunda persona, segunda persona, claro que sí. Claudia, ¿cómo va a ser tercera persona? ¿Cómo va a ser tercera persona? Tercera persona es ellos. Cuando dices vosotros, es como decir ustedes, es segunda persona. Ahora, cambió la cosa totalmente, porque acá dice, ¿no? Mira, vendrá sobre ellos, pero de la iglesia que dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire, ¿cuántas veces usted escuchó que alguien fue a este verso de acá? Al verso 2 y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y ya ves, bingo, Pablo le habla a la iglesia, ¿sí o no? Entonces sí. Y le dice, ladrón en la noche, ¿sí o no? Sí. Entonces, ladrón en la noche es la segunda venida, ¿sí o no? Sí. Entonces, la iglesia estará pasando por la tribulación, porque aquí se menciona ladrón en la noche para la iglesia. Ay, Dios mío. Qué terrible. Hermanos, ¿es cierto que Pablo se dirige a la iglesia? Sí, es cierto. ¿Es cierto que Pablo utiliza aquí que la venida del Señor será como ladrón en la noche? Sí, es cierto. Pero también es cierto que aquí, en el verso 4, dice, a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, toda la iglesia, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dense cuenta aquí esta diferencia. La destrucción y la tribulación, todo esto vendrá sobre ellos, pero sobre nosotros no, porque nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. Por eso hay que comprender bien que somos nosotros. Porque, hermanos, la iglesia sufre aflicción ahora, en este tiempo, de parte del mundo, de los enemigos de Dios. Nos persiguen, sí, pero la tribulación es la ira de Dios sobre el mundo. ¿Por qué Dios traería su ira sobre nosotros? Si nosotros somos del día, somos de Dios, no somos de las tinieblas. La destrucción, el castigo, los juicios vendrán sobre ellos,
no sobre la iglesia. ¿Entendido o no entendido? ¿Claro o no claro? Clarísimo, ¿no? A ver, póngame si están entendiendo ahí en los comentarios, ¿ah? Otro pasaje justamente, para aquellos que dicen, no, pastor, ya está bien lo que dices ahí, pero sin embargo, ¿acaso Dios no puede guardarlos durante la tribulación? Vamos a poner Apocalipsis capítulo 3. ¿Acaso no puede guardarlos durante la tribulación? ¿Acaso dice el Señor, yo te sacaré? No, dice, yo te guardaré. Ay, Dios mío, Señor. Dolores de cabeza, de verdad. Dolores de cabeza para algunos, ¿no? Pero aquí van a ver cómo se complementa perfectamente las Escrituras, amados hermanos. Algunos están diciendo, no, está bien, acá dice que los guardará pues no de la ira, que el castigo no será sobre ellos, está bien, pero ¿acaso eso los libra del periodo de tribulación? El Señor puede estar guardándolos durante la tribulación. Ahora yo digo, ¿qué sentido tiene? Hacerte pasar por la tribulación, pero no sufrir la tribulación. Además, eso sería contradictorio, porque mi estimado Bonerges ha dicho que la iglesia debe sufrir y que a través del sufrimiento va a emblanquecer su vestimenta. Contradicción. Ahí ya usted tiene para refutarlos o para catearlos, porque ellos primero dicen, no, el cristiano tiene que sufrir, tiene que padecer, así nos emblanquecemos, así somos probados. Pero luego, cuando vas a Apocalipsis capítulo 3, verso 10, cuando dice, yo te guardaré de la hora. No, sí lo guardará, sí lo protegerá. O sea, estará en la tribulación, pero lo sufrirá. No sufrirá, porque lo guardará el Señor. Total, ¿va a sufrir o no va a sufrir? ¿Se dan cuenta cómo se contradicen? Tremendo. Se contradicen. A ver, Dios es fiel. ¿Qué pasajes? Hermano, atentos, pues atentos. El pasaje anterior, a ver, les voy dictando los pasajes que he visto hasta ahora. El primero es Primera de Tesalonicenses 1:10. Anoten rápido. Primera de Tesalonicenses 1:10. Esto lo emparejamos con Romanos capítulo 5, verso 9, en su contexto. Cada cosa lo estamos viendo en su contexto. Romanos 5:9. Luego hemos ido a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Es más, léete todo el capítulo que hemos visto acá, ¿no? Pero el verso 9, ahí está. Porque el verso 9, ¿qué decía? Pues contundente, ¿no? Que no somos para la ira. No nos ha puesto Dios para ira. Muy bien. Luego estamos yendo a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. ¿Ok? Otra vez. Primera de Tesalonicenses 1:10. Romanos capítulo 5, verso 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Todavía falta uno, pero nos vamos a quedar por lo pronto en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Muy bien. Una lástima por aquellos que se van. Después dicen, eso no es bíblico, pero no se quedan a escuchar la argumentación bíblica. Pero ¿cómo es que si tú no comprendes las explicaciones bíblicas, ni siquiera las escuchas, luego andas diciendo, no es bíblico, yo no creo en un rapto antes de la tribulación? Bueno, ya queda en conciencia de cada uno, ¿sí o no? Ya queda en conciencia de cada uno. Muy bien. No, pues ingeniero, otra vez, si he repetido 10 veces, Dios, no, mejor sigo adelante, porque me van a decir lo mismo hasta que llegue las 6 de la tarde aquí, repite otra vez, pastor, así que ya si no lo anotaron, ya no es mi responsabilidad. Apocalipsis capítulo 3, muy bien, vamos allá. Dice el versículo 10, mira acá está. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Interesante porque esta palabrita paciencia siempre está ligada a las persecuciones o tribulaciones. Siempre. Muy bien. Ahora dice, yo también te guardaré. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el contexto histórico, por supuesto, esta iglesia está pasando persecuciones de parte del mundo. Pero ha guardado su palabra, ha guardado la fe como el apóstol Pablo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasará? Dice, yo también te guardaré. Ya, así como has guardado. Lo que pasa es que, ¿saben por qué utiliza aquí el término guardaré? Por el contexto, ¿cómo se dice esto? Por la retórica. Porque aquí, mira, guardaré, lo está empatando con guardado. Pero no hay problema. Hemos visto pasajes antes donde dice libraré. Muy bien. O salvará, salvar. O sea, se utilizan varias palabras para el mismo concepto. Solo que aquí utiliza la palabra guardaré porque está haciendo
una especie de rima, un paralelismo con lo que ha dicho antes. Ah, tú has guardado mi palabra, muy bien. Ahora yo te guardaré. Yo te guardaré. ¿Y de qué me guardarás? Lean con cuidado porque esto va a ser contundente. Lean con cuidado. ¿Cómo interpretan ellos? Ellos interpretan que sí va a pasar la tribulación, solo que van a ser guardados en la tribulación o durante la mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque acá dice, mira, te guardaré de. Hermanos, miren. ¿Dice de o dice en? Dice de. Cosa diferente fuera si dijera, yo te guardaré en la hora de la prueba. Yo te guardaré en la hora de la prueba. Ahí sí sería diferente. No, mi estimado Richard, no es lo que yo digo. Léelo tú solo. Léelo. ¿Qué dice aquí? Dice, yo te guardaré en la hora. Díganme ustedes. O dice, yo te guardaré de la hora. Apenas estamos empezando. Tranquilos. Apenas estamos empezando. No dice, yo te guardaré en. Dice, te guardaré de. Ahora, no dice, yo te guardaré durante. Si aquí dijera, yo te guardaré durante la hora. Ahí sí, pues. No. Te guardaré de la hora misma. Ahora, alguno me dice, es que guardar no es lo mismo que quitar o sacar. Dios mío, esto pasa porque, uno, no tenemos una comprensión lectora y a veces tampoco no tenemos un conocimiento crítico de las escrituras. Porque el término aquí, ¿sabes qué? El término en el griego, ¿sabes qué es? Ek. ¿Y qué significa el término ek, pastor? El término ek en el griego es sacar fuera. El término ek es sacar fuera. ¿Y de dónde nos va a sacar fuera? ¿De la prueba? Mira, o de la hora de la prueba. Aquí está lo contundente. No dice, yo te guardaré de la prueba. No. Miren bien. Yo te guardaré de la hora. Díganme ustedes, hermanos, ¿de qué nos sacará? Porque el término es sacar fuera. ¿De qué nos va a sacar? ¿De la hora o de la prueba? Escriban en los comentarios. ¿De la hora o de la prueba? Porque es el argumento de ellos. Ellos dicen, no te va a librar de la hora, de la tribulación, del periodo, sino solo de las pruebas. O sea, vas a ser guardado, pero durante la tribulación. No, porque acá dice te guardaré, no dice en la hora, sino de la hora. Y el término es ek, fuera, sacar fuera. Por eso Pablo habla de librar, sacar fuera. ¿De qué? A ver, vamos a ver. ¿Nos va a librar de la hora o de la prueba? Algunos dicen de la prueba. Ahora, para los que dicen de la prueba y los que dicen ambos, les voy a explicar algo. Mira, si yo tomara un examen aquí, y esto es la ilustración que usa Charles Riley, si yo tomara un examen a todos, y yo les diría, hermanos, a las 5 de la tarde de hoy, les voy a tomar un examen. Pero no se preocupen porque yo les voy a librar del examen. Ahora, ¿ustedes tendrían que estar aquí a las 5 de la tarde? Sí. Porque ustedes están librados del examen, no de la hora. Ahora, tú puedes estar aquí a las 5 de la tarde y tienes la hora, atraviesas la hora, pero yo te puedo librar del examen. ¿Cómo? Pasándote las respuestas, por ejemplo. O simplemente anulando el examen. Te he librado del examen, pero no de la hora. Has estado en la hora. Ahora, pero qué diferente sería si yo te dijera, o yo les dijera, hermanos, a las 5 de la tarde se tomará una prueba, pero yo les voy a librar de la hora del examen. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Hay forma en que usted esté aquí a las 5 de la tarde? No, porque se te va a librar, sacar fuera de la hora del examen. Entonces, dense cuenta que aquí lo contundente no es que te librará de la prueba. Miren. No nos librará de la prueba, sino de la hora de la prueba. Y esto ya es avasallador. Nadie ha podido refutar esto, porque es Biblia, hermanos. No es como me dice, es lo que tú dices. Oye, te estoy citando la escritura. Y claramente tú puedes ver una correcta traducción, además del griego, porque dice, te guardaré de la
hora. Es sacar fuera. Te libraré, te sacaré fuera de la hora. No de la prueba, sino de la hora de la prueba. A ver, un ejemplo bíblico para que me entiendas. Ustedes recordarán que cuando Jesús, ay, mi estimado Richard, si vas a estar así de cerrado, yo no entiendo qué haces acá. Porque acá deben estar pues lo que quieren respuestas. Pero si vas a estar, dale, tu postura es pentecostal, tu postura, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Y tienen que, de alguna manera, ir a otro live, ya está. No nos hagamos problemas, vayan a otro live. Acá estamos hablando para los que quieren aprender, para aquellos que quieren presentar una defensa, para aquellos que quieren sustento bíblico, para que cuando se topen con estas cosas sepan cómo responder. Pero si alguien no está de acuerdo con la enseñanza bíblica, bueno, no vamos a rogarles, no vamos ni a obligarles, nada. Pueden irse a otro live, no hay problema. Muy bien, ahora sí, les iba a dar un ejemplo bíblico. Ustedes recordarán, amados hermanos, que cuando se habla de las aflicciones, del padecimiento y la muerte de Jesús, Jesús decía una palabrita interesante. Jesús decía, hora, mi hora. ¿Se acuerdan o no? Mi hora. Ustedes verán que cuando había algún intento de tomar a Jesús, Jesús decía, mi hora no ha llegado. Ahora, respóndame esto. Cuando Jesús decía, mi hora no ha llegado, díganme ustedes, ¿quién lo podría llevar a la muerte? Respóndanme. Cuando Jesús decía, mi hora no ha llegado, díganme ustedes, ¿quién lo podía llevar a la muerte? ¿Quién? Escriban quién. Nadie. Ángel dice nadie. Iván, nadie. Ivonne, nadie. Frank, nadie. Mientras él no estaba en su hora, nadie lo podía llevar a la muerte. Muy bien, nadie. No había forma. Nadie le podía tocar ni un pelo cuando decía, mi hora no ha llegado. Pero llegó ya la sección donde Jesús dice, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Ahora, cuando Jesús dijo, mi hora ha llegado, díganme ustedes ahora la siguiente pregunta. Escuchen, ¿ah? Cuando Jesús dijo, mi hora ha llegado, ¿quién lo podía librar de la muerte? ¿Quién? ¿Quién lo podría librar de la muerte? Escríbame otra vez. ¿Quién? ¿Quién lo podía librar de la muerte? Si él dijo, mi hora ha llegado. Nadie. Interesante. Interesante que cuando Jesús oró al Padre, no le pidió ser libre de la hora, sino de qué? De que pase la copa de aflicción, de muerte. Pero, ¿qué dijo el Padre? ¿Su voluntad cuál fue? Tenía que morir, tenía que sufrir. Cuando él dijo, mi hora ha llegado, hermanos, con todo respeto, ni el Padre, nada, ni nadie lo pudo librar. Jesús tuvo que morir. Ahora, se nos promete en Apocalipsis 3:10 librarnos de la prueba, del sufrimiento, de la aflicción o de la hora de la prueba. Díganme ustedes. Díganme. No, Gabriela, no podía. Porque eso ya estaba determinado. Una vez que estaba dentro de la hora, no había forma. Por eso y él lo probó cuando dijo, Padre, si fuera posible, y que no era posible. Tuvo que sufrir. Tuvo que ir al amor. No había más remedio. No había forma. Muy bien. Ahora, se nos promete, sí, ser libres de la hora. Ahora entienden ustedes. Y de esa manera se está utilizando el término aquí. No dice que te librará de la prueba, sino de la hora. Recuerden, en el griego, es sacar fuera. Es fuera de la hora. De manera que si Dios nos ha prometido ser guardados o librados fuera de la hora, no hay forma en que la iglesia atraviese la prueba. Ahora, ¿qué tipo de prueba está hablando aquí? Por supuesto, mira, de la prueba que ha de venir. Otra vez, yo les dije, ¿no? ¿Qué dice? Ha de venir. ¿Dónde se leyó eso? ¿Dónde recuerdas ustedes que utilizó algo referente a esto? La hora de la prueba que ha de venir.
lo utilizó Pablo, ¿recuerdas? En el primer pasaje que citamos, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Para los que notan, capítulo 1, verso 10. Ahí dijo Pablo, la ira venidera. ¿Recuerdan? La ira venidera es la ira que ha de venir. ¿Y aquí cómo le llama? La hora de la prueba que ha de venir. Aleluya, hermanos. Esto prueba de que esa ira venidera no es solamente un evento, no es solamente, hermanos, una aparición, no, sino es un proceso, un periodo de tiempo, porque aún los post-tribulacionistas tienen que aceptar que cuando dice hora, se refiere aquí a un periodo, y en este periodo de tiempo suceden varios eventos, así que, aleluya, amados hermanos, la Biblia se explica sola. Aquí, el periodo de prueba es la ira venidera, con lo cual se prueba nuevamente que la ira sí es todo el periodo de tribulación, por supuesto, y con esto decimos jaque mate, pues, jaque mate, amados hermanos, clarísimo, ¿no? Qué hermoso es cuando la palabra por sí misma nos enseña. Qué tremendo. Así que tiene que hablar de todo el periodo, de todo el periodo. Muy bien. Ahora, si tú vas a Apocalipsis capítulo 6, inicia este periodo con el desatamiento de los 7 sellos. Ahora dígame ustedes, ¿quién desata y quién es el único digno de desatar esos 7 sellos? Díganme ustedes, ¿quién? ¿Quién era? ¿Quién fue? Por supuesto, no se halló a ningún otro más, a nadie más. Por eso, en Apocalipsis capítulo 6, después de hacer ese examen y ver que ni en el cielo ni en la tierra, en ninguna parte se encontró alguien digno de desatar estos sellos, solo Cristo el Cordero, en el capítulo 6, es Cristo que comienza a romper los sellos. Ahora, cuando rompe el primer sello, justamente aparece el primer jinete, dice el jinete montado en caballo blanco. Si tú dices que eso es Jesucristo, estaría diciendo que Cristo viene al inicio de la tribulación, lo cual por supuesto es ilógico. Cuando Jesucristo desata el primer sello, lo primero que acontece para con el mundo, ¿saben qué es? El jinete en caballo blanco. Ahora díganme ustedes, ¿quién sería este jinete del caballo blanco? ¿A quién está representando? Colóquenlo en los comentarios. Estoy en Apocalipsis capítulo 6, ¿eh? Dios mío. No puede ser Satanás. No puede ser el diablo. Es un ser humano. El diablo no es un ser humano. El barbón. Es el anticristo. Por eso que tiene bastantes similitudes con Cristo, ¿no? Caballo blanco, una corona, vencer, ha salido a vencer, pero es anticristo, que se hace pasar por Cristo, justamente, ¿no? Y hemos dicho, ¿por qué no sería el Señor Jesucristo? Porque algunos interpretan así, no podría ser el Señor Jesucristo porque lo que usted estaría diciendo es que Cristo viene al principio de la tribulación y después vienen los juicios. No, es una locura, pues. Obviamente sabemos que Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. Ni los post-tribulacionistas creen eso, ¿no? Bueno, entonces ahí está claro que Cristo es el que desata el primer sello y con ese primer sello aparece el anticristo. Justamente es el inicio de la tribulación, corroborando nuevamente que la ira es todo el proceso de tribulación, incluyendo la primera semana, la primera parte de la semana profética de la tribulación. No es solo la última parte, como algunos dicen, sino toda la tribulación es la ira del Cordero, porque es Él que desata esos sellos. Ahora, miren esto, vamos al último pasaje. El último pasaje que mencioné en mi video y que jamás me respondieron, lamentablemente. Vamos a segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Estoy hablando claro, ¿ah? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ok? Muy bien, vamos allá.
Lo siento por los que llegaron tarde, no fueron libros libres de la hora de la transmisión. No estuvieron en la hora de la transmisión. Muy bien, último pasaje, atentos, los que recién han llegado. Si se pierden esto ya no podemos hacer nada, ya están destinados a la tribulación. Muy bien, a ver, segunda de Tesalonicenses, por si acaso, ya, a los que preguntan una y otra vez. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Muy bien, capítulo 2. La clásica pregunta, ¿lo subirá a YouTube? No, hermano, solo los escogidos están viéndolo, ¿ya? Muy bien. No se preocupe que tengo algo preparado para YouTube, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Estoy en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Bien. Vamos a ver acá. Les acabo de decir, y ustedes han corroborado, que en Apocalipsis capítulo 6 es Jesucristo quien desata los primeros sellos, y con el primer sello aparece el primer jinete, que es el anticristo, lo cual sugiere que es Cristo que da inicio a la tribulación. De manera que la ira del Cordero es toda la tribulación. Lo que pasa es que ellos no entienden que la ira se va a derramar de una manera gradual. Gradual. Por eso es todo un periodo de tribulación. Dios contra el mundo. ¿Me dejo entender? Pero es Cristo quien desata ese sello, no Satanás. Algunos dicen, no, esa primera parte es la ira de Satanás. Dios mío. O sea, ¿Satanás fue digno de desatar los sellos? Por favor, mesura bíblica, por favor. Es Cristo y solo Cristo. Muy bien. Ahora, vamos a ver acá. Miren con atención. En primer lugar, ¿estamos hablando del periodo de tribulación? Por supuesto que sí. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Ahí está. Dios mío. Miren la claridad. Cada vez que yo veo estos pasajes lo veo más claro todavía, hermanos. Miren. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Miren. Entonces se manifestará aquel inicuo. Díganme ustedes, amados hermanos, díganme ustedes, ¿en qué etapa de la tribulación se manifiesta el inicuo, que sería el anticristo? ¿Al principio? ¿A la mitad? ¿O al final? ¿En qué parte de la tribulación se manifiesta el inicuo, el hombre de pecado? Díganme ustedes. ¿Al principio? ¿A la mitad? ¿O al final? Al inicio, al principio, al principio, al principio. Oye, tú me dices a la mitad. Si tú me dices a la mitad, ¿quién está gobernando entonces en los primeros 3 años y medio? No tiene sentido eso. El que firma el pacto para el inicio ya de la tribulación justamente es el anticristo. Mira la coherencia bíblica, hermano. ¿Eh? Mira la coherencia bíblica. Es al principio. El anticristo se manifiesta al principio de la tribulación. Ahí firma el pacto. ¿Ok? Así que es al principio. Muy bien. Ahora dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Díganme ustedes, a quien el Señor matará, ¿cuándo mata? ¿En qué parte de la tribulación mata el Señor al anticristo? ¿Al principio? ¿A la mitad? ¿O al final? ¿En qué parte de la tribulación el Señor mata al inicuo? Díganmelo ustedes. Al final, al final, al final, al final, al final. Claro, por supuesto. Claro que por supuesto que desde luego que sí, ¿no? Sí, al final, al final. Ahora, entonces díganme ustedes, ¿este verso 8 está tratando con una parte de la tribulación o con toda la tribulación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Trata solo de una parte, pastor, o con todo el periodo de tribulación? Claro que sí, todo, muy bien, todo. No te lo reveló carne y sangre, ¿eh? Claro que sí, con todo. Claro, porque aquí estamos hablando del principio de la tribulación cuando se manifiesta el anticristo y al final cuando el Señor lo mata en su parucia. Claro, todo el periodo. Ahora mira, te voy a explicar. Inicuo cuyo advenimiento aquí se usa para el anticristo, ¿eh? O sea, cuya venida, se refiere a su manifestación, es por obra de Satanás,
Ahí es donde muchos se confunden. Dice, ¿ya ves? Él cuando se manifiesta viene por obra de Satanás, quiere decir que es la ira de Satanás. Tranquilo, tranquilo. Para tu coche, como decimos aquí, ¿no? Baja la velocidad, mira las señales, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. No corras que te puedes estrellar. Tranquilation. Bien. Sí, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien. Dice, y con todo engaño de iniquidad, pero aquí hay algo que no estás leyendo. Todo esto de aquí, que es la obra de Satanás, ¿para quiénes son? Acá lo dice, mira, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Y por qué? Acá dice, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces no es para la iglesia, porque ya lo veremos más abajo, la iglesia sí recibió la verdad, sí puso fe en la verdad. Pero aquí es para los incrédulos, para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ellos no son salvos. Por eso que el anticristo los engaña con gran poder, con señales, prodigios mentirosos. Porque se han quedado en la tribulación. Muy bien, ahora sigue leyendo. Tranquilo. Sigue leyendo. Verso 11. Por esto, mira, Dios. Ahora díganme ustedes en los comentarios. ¿Quién envía este castigo, este engaño sobre aquellos que no han creído la verdad? ¿Quién es el que envía? Por esto Dios, ¿qué dice? Les envía. Escriban en los comentarios. ¿Quién envía este juicio, este castigo? Díganme. ¿Quién? Claro que sí. Dios. Muy bien. Claro que sí. Hagan tac-tac, hermano. Hagan tac-tac para llegar a más. Sí, Dios, muy bien, Dios. No hay duda. ¿Te dan cuenta cómo el verso es clave en sí mismo? ¿Cómo es posible que alguno diga, eso es tu manera de pensar, eso es lo que tú dices? Cuando, hermano, acá tenemos un público tremendo que no es ciego, pues que sabe leer, que está viendo lo que el pasaje dice. Ahora, es cierto que dice que esto es por obra de Satanás, pero ¿quién lo envía? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso corresponde justamente al primer sello, el primer jinete, donde ahí el Señor permite, porque mira, ¿por qué no se manifiesta ahora el anticristo? Porque aquí lo dice. Mira, no es por Satanás, porque si fuera por Satanás, hace 2000 años atrás ya se hubiese manifestado. No es por Satanás. Acá dice, mira, este inicuo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora mira, y ahora vosotros ¿sabéis qué? Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, porque es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo de Satanás, es en el tiempo del Señor, y es en el tiempo de aquel que es digno de desatar los sellos. Entonces dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No se ha manifestado no porque no quiera, sino porque el Señor no se lo permite, lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mira, ¿por qué? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, en los tiempos de Pablo ya estaba listo para manifestarse. Pero, ¿qué dice? Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, o sea, aquel agente que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Así que díganme ustedes, ¿cómo se manifiesta el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? Porque Él quita a aquel que lo está deteniendo, al anticristo. Lo quita de en medio. Ahora se manifiesta. Y entonces el Señor envía también al anticristo. Y también envía ¿qué? El poder engañoso. Envía un poder engañoso porque es su juicio. ¿Contra quiénes? Sigue leyendo. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y qué había dicho Pablo de la iglesia? Que nosotros somos de la verdad, no de la mentira, que somos de la luz, no de las tinieblas. Somos de Dios, no del mundo. Así que este juicio, tanto la manifestación del anticristo, que es al principio de la tribulación, con todo el proceso de poder engañoso, eso lo envía Dios. Él envía al anticristo porque le permite ahora manifestarse y también envía el poder engañoso para castigar a los que no creyeron al evangelio mientras tuvieron
oportunidad. ¿Claro o no claro? Díganme ustedes, ¿claro o no claro, amados hermanos, no? Entonces, no se deben quedar con un versículo, vean todo el contexto, hermanos, todo el contexto. Y el contexto solo se va a explicar. Entonces, vean la gran diferencia, amados hermanos. Este castigo, este juicio de la tribulación, desde la manifestación ante Cristo a todo el poder engañoso, ¿sí? Hasta la parucia del Señor, todo eso es para los que no creyeron. No es para la iglesia. Por eso la iglesia no va a pasar la tribulación. La iglesia será libre de la ira venidera. Y ya hemos comprobado que esa ira venidera es todo el periodo, desde el primer sello hasta la última copa. Todo ese periodo del derramamiento progresivo de la ira de Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? Con las escrituras, ¿eh? Con las escrituras, por supuesto que sí. ¿Qué tal, amados hermanos? ¿Ha sido de bendición para usted? ¿Le ha edificado? ¿Afirmó más su fe, sus convicciones bíblicas? El ojo cuadrado. El ojo cuadrado. Excelente, excelente. Amén. A ver, haga tac-tacs, haga tac-tacs, haga tac-tacs. Apoye el like con los tac-tacs, apoye el like con los regalitos, compartiendo, por supuesto. Hay que llegar a muchas personas, hermanos. Yo me he dado cuenta cómo es posible que muchos están abandonando esta fe, esta creencia tan bíblica y no continúo por causa del tiempo, pero ahí Pablo va a seguir hablando, hermanos, de la certeza de que seremos librados ante la tribulación y de que nos mantengamos firmes, dice, en esa convicción, en lo que hemos aprendido. Pero el día de hoy hasta pastores están cambiando de postura, porque son engañados, son confundidos. Y la mayoría por videitos como estos, ¿no? De nuestro estimado Boanerges, que te ponen, mira esto, mira aquello, mira con una manera bastante farandulera, ¿no? Y hay muchos que son confundidos. Por eso creo que es necesario levantarnos, hermanos, y hacer una apología tremenda por todas las redes sociales. Video tras video, like tras like, ¿no? Vamos a comenzar a explicar, hermanos, los pasajes de la Biblia, porque ahora no hay mucha explicación, pues da cuenta que la Biblia sola se explica. Y demostrar que la doctrina del arrebatamiento pretribulacional es una doctrina enteramente bíblica. Y hemos demostrado que todas aquellas argucias que nos dan, ¿no? De que aquí esto acá, lo hemos desbaratado simplemente con el uso del texto y su contexto. Así que no me digan que no es bíblico, hermanos, fortalezcanse, no se dejen confundir, por favor. No se dejen confundir. Gracias, es desafiante a reafirmar el conocimiento. Qué bueno, sí. A veces simplemente es un poco de cuidadito en nuestra mirada al texto bíblico, ¿no? Leer bien, con mucho cuidadito. Y leerlo varias veces. Varias veces. Hay mucho engaño, sí. Mucha confusión, mucho engaño y nosotros decimos ya basta. Ya basta. Y encima de eso quieren intentar refutar, para colmo, ¿no? Vienen a refutarnos, a decir, él está hablando herejías, es un falso pastor, falso maestro, que está diciendo mentiras, y ustedes han podido corroborar. ¿Quién realmente habla con base bíblica? Ya eso el público lo tiene que determinar. Es sencillo, ¿no? ¿A quién se refiere cuando dice será quitado de medio? Se refiere a Beto. Beto a saber, hermano. No sabemos. No hay forma de saber eso, no hay forma. Y no le busquen, porque no hay nada en la Biblia que te diga quién es. No lo hay. Y si Pablo lo dejó ahí en misterio, es por algo. Porque recuerda que está siendo inspirado por Dios. Así que Dios ha visto que lo mejor es dejarlo en misterio. Es decir, no queramos sacar nosotros a luz algo que Dios ha querido dejar en misterio. ¿Ya? Él hace tiempo estaba haciendo mal la propaganda. Sí, justamente acabo de refutar uno de sus videos. Y voy a refutar ahora un video que él tiene diciendo 5 preguntas que ningún pretribulacionista, y lo dice en otros términos, me puede responder. Y yo vi las 5 preguntas. De las 5 preguntas, 4 eran, hermanos, eran una chaifaina. 4 eran un intento burdo de no sé qué. No eran ni siquiera preguntas coherentes, eran falacias, eran muñecos de paja.
La única pregunta, la creo que fue la primera, es más o menos un poquito plausible, ¿no? Que por ahí se prestaría una respuesta, pero las últimas 4, una barbaridad. Entonces yo voy a hacer un videito respondiendo esas 5 aparentes preguntas que nadie puede responder, dice. Qué interesante. Hola Andy, hola. Sí, ya respondí eso, Roger. ¿A qué se refiere cuando dice que será quitado de medio? Bueno, lo que pasa es que el anticristo está listo a manifestarse, pero Dios ha puesto a alguien que lo detiene, que lo frena, que impide que se manifieste. Entonces, cuando dice que será quitado de en medio, se refiere a que será quitado ahí entre el mundo y el anticristo. Él será quitado para que él pueda manifestarse. O sea, simplemente dejará de detenerlo, nada más. Siempre es bueno, dice Rose, leer y repasar lo estudiado. Henry, quieren tener la razón. No, ellos asumen que tienen la razón. Interesante. Yo le dije debate con el pastor y me dijo él no se atreve. No, eso ya no sería debate, hermano, ¿eh? Sería una masacre total. Y el pueblo quiere sangre, pues, ¿no? Pero con esos argumentos que hemos visto, no, mano, nos damos cuenta que está en un nivel kinder. Acá han subido a nuestro live, han subido personas con mejores argumentos, ¿eh? Mejores propuestas, y aún así han sido respondidos, pero lo que él ha propuesto, lo que este estimado Boanerges ha hecho, hermanos, barrabasada. Eso no es ni siquiera argumento, ni refutación, no se acerca a lo mínimo de refutación. Jesús dice la importancia de la lectura bíblica, por supuesto que sí. Hay que orar al Señor y hay que esforzarnos en leer, escudriñar. Podría enseñar sobre 666. Uy, ya están pidiendo más, ya. No pidan más también, hermanos, ¿eh? Ya lo dejo para otra ocasión, ¿ya? Los 24 ancianos, sí, también sería para otra ocasión. Los 24 ancianos son figuras de la iglesia. A ver, lo explico rapidito. Algunos piensan que, como es 24, entonces es 12 más 12. 12 más 12. Entonces dice, son 12 patriarcas más 12 apóstoles. No. Terrible, terrible. Hermanos, Jesús prometió a los 12 apóstoles tronos, sí. ¿Pero dónde? En la tierra prometida para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que estamos viendo en el santuario celestial, en el altar, en torno al trono de Dios, son tronos que están alrededor del trono. Así que mucho cuidado con eso. No se dejen. Yo sé que para muchos siempre buscan lo lógico, ¿no? Entonces, pero 12 más 12 es 24. Ahí están. No, pues hermano, tengan cuidado con eso. Mira, ¿qué función están cumpliendo ellos? Son sacerdotes porque están ministrando en la presencia de Dios y tienen coronas. ¿Sí o no? Tienen coronas. Muy bien. ¿Saben qué? Ese oficio sacerdotal corresponde a, figurativamente o tipológicamente, las 24 órdenes o 24 casas sacerdotales que había en el Antiguo Testamento en torno al santuario de Dios. En el templo de Dios tenían que servir los levitas, ¿sí o no? Los levitas. Pero los levitas tenían órdenes, casas, líneas, ¿sí? Por eso cuando tú abres tu Biblia en Lucas, dice que a Zacarías le tocaba ofrecer el incienso. ¿Por qué dice eso? Porque estas casas se turnaban. El servicio del templo se hacía por turnos. A cada casa le correspondía cierta fecha para servir en algún oficio, en alguna tarea dentro del templo. Entonces habían 24 órdenes levíticas o sacerdotales. Entonces cuando acá se toma 24 ancianos, se está diciendo que están ofreciendo un sacerdocio, o sea, están ministrando en la presencia del Señor. ¿Me dejo entender? Y si tienen coronas, es porque se les ha dado también la autoridad. Ahora, ¿quién regirá las naciones con vara de hierro? La iglesia. ¿Quién juzgará al mundo y a los ángeles? Corintios 6, la iglesia. ¿Quién va a regir con Cristo? La iglesia. La iglesia, hermanos. Entonces, ahí se está diciendo que esa figura de 24 ancianos corresponde a un simbolismo que nos habla de la iglesia. Y además, el pasaje dice que son redimidos de todos los hombres, de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Así que no podrían ser solo judíos, como algunos dicen. Así que habla de la iglesia, es una figura de la iglesia. Y eso es bueno entenderlo, porque a partir de Apocalipsis 4 en adelante,
esos 24 ancianos siempre están en el cielo, en la presencia del Cordero, mientras que en la tierra se desata la tribulación. Clara evidencia bíblica, nuevamente, a favor de la postura del arrebatamiento pretribulacional. Por eso la iglesia, en el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia, la esposa del Cordero, viene con Cristo en su segunda venida. ¿Por qué? Porque ha estado con Cristo en el cielo, mientras sucedía aquí en la tierra la tribulación. Nada más hace falta observar con cuidado los pasajes de la Biblia, ¿sí? Amén. A ver, gracias Roger, gracias. Elas, gracias, ya respondí esas preguntas, ¿eh? Gracias María Luisa. Pastor, bendiciones, gracias por enseñar, o su enseñanza, pastor, y su alegría, que Dios le... Qué bueno, sí, hay que alegrarnos, hay que gozarnos, porque algunos, lamentablemente... Uy, espera que voy a corregir aquí, porque el sol está llegando a la cámara y lo va a opacar. Bien. ¿A quién se refiere? Aquí al que hemos refutado antes, Elías Boanerges, que nos hizo una refutación. Bueno, los que llegaron tarde no vieron esa parte, pero hicimos una refutación a ese video, a ese intento de refutación que él nos hizo, ¿no? A ver, hay solicitudes, quieren subir, pero no, lo que pasa es que todavía en la computadora no sé dónde darle. No sé dónde darle. Quizás me vuelvo después me vuelvo al celular, pero sí, después de almorzar, porque tengo hambre ya. Me vuelvo al celular y ahí podemos subir, todos pueden subir a hablar del tema, ¿qué les parece? ¿Está bien o no está bien? Ajá, claro que sí. Es bueno leer la Biblia, bendiciones, la verdad nos hace libre, muy bien. Chocolate para llevar. ¿Qué pasará con los que no se vayan en el rapto y decidan no marcar si se... Bueno, ya hablamos de eso justamente, ¿no? En Mateo 25 nos habla de una gran cantidad de personas que han sido salvos en la tribulación, porque han creído el mensaje del reino que será predicado ahí. Así que sí, sí habrá salvación en la tribulación, pero habrá gran tribulación, ojo, gran padecimiento, persecuciones también. ¿Quién es el anticristo? No hay forma de saber. Lo que pasa es que anticristo no es una persona. Anticristo es un oficio que lo puede asumir cualquier persona. Por eso en los tiempos de Pablo ya estaba listo. Juan dijo, ya está el anticristo en el mundo, ¿no? Entonces, durante todos estos 2000 años siempre ha habido un anticristo listo para manifestarse, pero hay alguien que lo detiene. Así que no piensen en el anticristo como una persona solamente, sino como un oficio. Así que durante los siglos siempre Satanás va a levantar a alguien dispuesto a asumir el oficio, el rol del anticristo.